Sí. Vamos a ver de manera bastante resumida la última publicación de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos acerca del Manual de Evaluación de Recursos y Potencial Minero en el Perú. La agenda para el día de hoy consta de 6 acápites: introducción, objetivos, finalidad, alcance, la metodología y la aplicación del método. A manera de introducción podemos decir que la evaluación de los recursos y potencial minero es la estimación de la aptitud que tiene una zona en cuanto a sus posibilidades para desarrollar la actividad minera. Para ello nos basamos en una serie de componentes como son las características geológicas, estructurales, geoquímicas, así como las evidencias actuales de prospectos, proyectos, minas, ocurrencias mineras e incluso considerando las anomalías. Como todos ustedes saben, la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos es la responsable de la investigación básica de la ocurrencia, distribución, ubicación y génesis de los depósitos minerales metálicos, no metálicos y geoenergéticos, con la finalidad de poner en evidencia el potencial minero y los recursos de interés nacional, todo a fin de coadyuvar la inversión minera. Este manual de evaluación de recursos y potencial minero es un documento de carácter técnico-normativo que constituye una guía para los profesionales encargados de elaborar los mapas de potencial minero en cada región del país, tanto de recursos metálicos y no metálicos. De manera legislativa podemos decir que se enmarca dentro del desarrollo de capacidades del sector de energía y minas, contemplado en la resolución 582 del Ministerio de Energía y Minas, así como en la elaboración de los estudios de zonificación ecológica y económica y la planificación del ordenamiento territorial. Vale decir que este manual tiene un doble alcance, uno en lo que es el desarrollo de capacidades de los gobiernos regionales, que culmina el año 2016, y dentro de la matriz de zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial a cargo del MINAM. Les comento que esta zonificación y ordenamiento territorial la lidera el MINAM en base a una serie de modelos de información en las cuales el INGEMET aporta un submodelo que es el de potencial minero. La información considerada para la evaluación es la que todos ustedes pueden disponer a partir del portal institucional o del motor de búsqueda GeoCadmin, donde nosotros vamos a necesitar de información o de variables como las unidades geológicas, las minas, los prospectos, las ocurrencias, la capa de prospección geoquímica, fallas, etc. ¿No? De esta manera, el INGEMET continúa contribuyendo en el conocimiento de los recursos minerales y, por ende, al desarrollo del país. Dos son los objetivos fundamentales del desarrollo de esta metodología, que es contar con un procedimiento que permita determinar el potencial minero de recursos metálicos y no metálicos a nivel regional. Y el segundo objetivo es asegurar que estos mapas de potencial minero, metálico y no metálico, sean lo suficientemente representativos para mostrar la importancia económica de una determinada región. Entonces nosotros buscamos primero, estandarizar el procedimiento que permita definir, cuantificar y modelar el potencial minero. Y el segundo objetivo, pues que estos mapas, que estas representaciones probabilísticas gocen del mayor nivel de confianza, ¿no? Siempre apuntando a la calidad de la información de manera oportuna. La finalidad, disponer de información geológico-minera debidamente evaluada, de calidad, que constituya la información básica para los estudios anteriormente mencionados, ¿no? El ZEE y el ordenamiento territorial. El alcance definitivamente recae sobre el personal especializado de la Dirección de Recursos Minerales Energéticos, así como el personal encargado en los temas de ZEE y OT, principalmente aplicado por los gobiernos regionales, debidamente acreditados por el INGEMET. Quiero detenerme unos minutos para comentarles de que la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos está llevando a cabo desde el año pasado, a través del proyecto GZE1, una serie de talleres a nivel regional en las cuales se brinda capacitación
de la metodología a nivel teórico y además con trabajos de campo para poder implementar el correcto uso e interpretación del manual que estoy presentando. Se busca cerrar para el próximo año todas las regiones a fin de que los responsables de los gobiernos regionales tengan las capacidades y las competencias para poder elaborar su cálculo y su evaluación del potencial minero. La semana pasada estuvimos en Puno con la presidenta y nos dio mucho gusto ver que una de las regiones, por no decir la primera región que está llevando a cabo debidamente el cálculo del potencial, es Puno. Está llevando muy bien su metodología e incluso ha podido definir cifras importantes en cuanto al porcentaje de área que tiene una calificación como muy alta para el potencial minero. Puno califica con más del 75% de su territorio con una potencialidad alta a muy alta. Vamos a ver la metodología, los fundamentos teóricos, los fundamentos geológicos, matemáticos que nos permiten fundamentar el cálculo de potencial minero en una región. El proceso no es muy complicado. Una primera etapa de análisis de las variables, el análisis de la información que nosotros vamos a tener que introducir al modelo para poder hacer el cálculo. Obviamente vamos a tener que definir las variables más relevantes. Se dice que un sistema o un modelo es más robusto mientras menos variables pueda contener por la complejidad en los cálculos y obviamente nosotros tenemos que identificar las variables más relevantes. En segundo lugar, vamos a tener que ponderar las variables, vamos a establecer una estructura jerárquica, vale decir, las variables que nosotros consideremos importantes en el modelo van a tener que ser rankeadas, vamos a hacer un ranking en las variables. Y finalmente, a través del algoritmo que les voy a presentar más adelante, vamos a obtener como producto final una superficie probabilística que no es más que el mapa de potencial minero. ¿Cuáles son estas variables que hemos seleccionado? En primer lugar, los depósitos minerales metálicos. La segunda variable, las unidades geológicas, las concesiones mineras metálicas, la capa de prospección geoquímica, las estructuras geológicas y los sensores remotos. Todas estas variables, esta conjunción de 6 variables, nos van a ofrecer el potencial minero metálico. Muy bien, antes de proseguir, tenemos que tener bien en cuenta de que como son 6 variables, cada una de ellas debidamente cuantificadas, debemos de partir porque cada una de estas variables estén o se encuentren en una misma escala de valoración. Nosotros hemos optado por esta escala de valoración discreta, cuyos valores van a ir aumentando en un décimo desde 1 hasta 3, siguiendo o alineándonos a la metodología propuesta por el modelo del MINAM. Nosotros estamos continuando con esta escala de valoración de acuerdo al MINAM y podemos definir en 4 grados o niveles cualitativos, ¿no? De 1 a 1.4 tenemos el nivel cualitativo bajo y podemos pasarlo a una escala numérica discreta hasta llegar a los valores muy altos de 2.5 a 3. Muy bien, ¿cómo vamos a establecer el ranking de las variables? ¿Cómo vamos a establecer el orden de jerarquía? ¿Cómo vamos a decirle al modelo qué variable es la que va a tener mayor peso, mayor ponderación, mayor importancia o mayor significancia en el modelo estadístico que vamos a presentar? Es básicamente el proceso analítico jerárquico, este modelo matemático que lleva ya varias décadas vigente, que me va a permitir desarrollar una estructura jerárquica a través de comparaciones en parejas de variables y obtener los grados de importancia en función a una estructura de valor. Y finalmente, todo este arreglo matemático va a ser traducido en un índice de consistencia que me va a permitir validar la coherencia o la congruencia del modelo que les ofrezco. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz para poder comparar las 6 variables. Vale decir que las 6 variables que enuncié para el potencial minero metálico van a ser comparadas par a par. Vale decir de que si esas 2 variables o esa pareja tiene igual importancia, la valoración de comparación va a ser igual a 1. Mientras que en el caso extremo, donde un elemento o una variable domina al otro con el mayor orden de magnitud posible,
vale decir, comparo la variable más importante versus la variable más o menos importante, el coeficiente de valoración va a ser 9. Ahora nos preguntamos, los números pares también cuentan. Los números pares se pueden utilizar en condiciones intermedias de las que ofrezco en las filas. Muy bien, así quedaría la matriz de comparaciones pareadas para el potencial metálico. Atributo o variables que mencionamos las 6 primeras, desde unidad geológica hasta sensores remotos. Y aquí vamos a hacer las comparaciones. Entonces, esto es un cuadro de doble entrada en las cuales podemos ver que la unidad geológica versus unidad geológica va a tener una valoración de 1, ¿no? Tienen la misma importancia. ¿Por qué? Porque son las mismas variables. Seguidamente, unidad geológica versus concesiones. Obviamente, la unidad geológica, que es información de campo, información directa, va a tener un peso de 5. Y así empezamos a desarrollar todas las variables hasta llegar a el contraste máximo en la comparación. Unidad geológica versus sensores remotos. Obviamente esta información es indirecta y en muchos de los casos tiene que ser confirmada en el campo. Es por eso que le colocamos la valoración de 9. Ahora, si nos percatamos y seguimos aquí el puntero, tenemos la diagonal. Esta diagonal de la matriz corresponde a la valoración 1, que simplemente son las comparaciones de variables iguales. Y si nosotros prestamos atención a esta primera parte de la diagonal, podemos ver de que es la inversa, ¿sí? 6, un sexto, un séptimo, 7. Entonces, nosotros simplemente podemos llenar la diagonal y luego establecer las comparaciones del lado derecho de la matriz y simplemente el lado izquierdo es la respectiva inversa. Luego echamos a correr el algoritmo, que bueno, por cuestiones de espacio no lo he podido poner. Vamos a obtener los pesos. Simplemente medio ponderado en base a estos coeficientes de calificación, en las cuales vamos a ver de que ya tenemos el ranking de las 6 variables que van a conformar el modelo del potencial metálico. En primer lugar, con un 48%, es la unidad geológica, le siguen las concesiones mineras, y así sucesivamente hasta los sensores remotos, con un 2,7%, lo cual ya a simple vista podemos observar que es coherente el orden de importancia que hemos obtenido en estas variables. Sin embargo, debemos calcular la proporción de consistencia y de acuerdo al modelo para 6 variables, tenemos que obtener un coeficiente de consistencia menor a 0,1, lo cual hemos obtenido 89 milésimas, lo cual nos dice que esta ponderación es coherente estadísticamente hablando. Para el potencial minero no metálico, los atributos o variables son 5, litología, la distribución de las canteras y ocurrencias, los polígonos de concesiones mineras, el análisis de sensores remotos y una variable que es muy importante también para el tema de no metálicos es los accesos. Definitivamente construimos la matriz del mismo modo que en el caso anterior. Definimos la estructura jerárquica y en primer lugar vamos a tener la litología con 51,5% hasta la variable menos relevante que son los accesos. El índice de consistencia me dice que el modelo es válido, entonces podemos continuar con el desarrollo del modelo. Ahora les voy a presentar una aplicación práctica que hemos desarrollado en el cuadrángulo 16G, este es el límite, si no me equivoco, de La Libertad con Cajamarca, este es el cuadrángulo de Cajabamba, y vamos a tener, este es el cuadrángulo, hemos ponderado ya la unidad geológica, en esta escala gráfica podemos ver en colores rojos las unidades geológicas con muy alto potencial, hasta tonos amarillos, en este caso no existen, en tonos verdes, potencial minero medio, de valor medio. Ahora, ustedes se preguntarán cómo yo valoro cada una de las unidades geológicas. Simplemente hemos hecho un cuadro en las cuales hemos clasificado cada una de las principales unidades geológicas asociados al tipo de depósito que puede albergar y a su vez conjugado con el metal commodity del yacimiento tipo. Es así que, por ejemplo, el grupo Calipuy, el grupo Barroso, el grupo Tacasa, tienen la máxima valoración, 3,
y el grado muy alto, debido a que se encuentran íntimamente ligados a epitermales de oro-plata, ¿no? Todos sabemos que el Calipuy es un metalotecto al norte del país, y así sucesivamente para los diferentes depósitos, ¿no? Pórfidos, por ejemplo, asociado a los batolitos de la costa, batolito de Abancay, y así hasta depósitos menores o más restringidos, como el caso de las vetas, tanto de polimetálicos como de hierro, y hemos considerado potencial bajo para las unidades recientes o expuestas en la Amazonía, para un potencial metálico. Es así que nosotros hacemos la ponderación de las unidades geológicas. Aquí tenemos el tema de concesiones mineras. Obviamente las que tienen potencial muy alto son aquellas zonas o áreas concesionadas que pertenecen a un metalotecto. Luego, el siguiente nivel van a ser áreas concesionadas, pero que no se encuentran en un metalotecto definido. Seguidamente, áreas no concesionadas que pertenecen a un metalotecto y las áreas no concesionadas que se encuentran en un metalotecto, haciendo la distinción entre el orógeno y el llano amazónico. Todo el detalle de esta información está en el manual que está colgado, o en la biblioteca, son más de 70 páginas donde se explica cada uno de los cálculos que se hacen y cómo se debe realizar el tratamiento de la información geológica, que puede ser descargada además desde el GeoCadmin. Aquí tenemos la variable de fallas, ¿no? Hemos dado un buffer o un rango de influencia a las variables regionales, aquellas que tienen una longitud mayor a los 50 kilómetros. Le sigue en importancia aquellas estructuras de 10 a 50 kilómetros y finalmente cierran las estructuras cuyas longitudes son menores a 10 kilómetros. Y podemos ver acá un sistema de fallas regionales que estarían controlando la mineralización de estos depósitos, como por ejemplo Lagunas Norte, La Arena, La Virgen, ¿no? Y acá tenemos estructuras menores que están en color naranja, ¿no? Un potencial alto, deben estar por el orden de menor a 50 kilómetros hasta 10 kilómetros de longitud. Esta capa es dinámica, vale decir de que con información más detallada este mapa va a ir cambiando. Vamos a tener que zonas amarillas donde todavía no se tiene detalles de estructuras, pueden ir cambiando a verdes, naranjas o rojas dependiendo de la longitud de las estructuras. Igual tenemos la distribución de los depósitos minerales metálicos con un buffer o un radio de influencia dependiendo del tamaño del depósito o del tonelaje, ¿no? Tenemos Lagunas Norte, La Arena, La Virgen y una serie de prospectos e incluso ocurrencias. La variable de prospección geoquímica basada en información de stream sediment que tenemos casi a lo largo de todo el orógeno peruano, como ustedes pueden ver, tiene la forma de los drenajes, de los cursos fluviales, donde nosotros estamos considerando los 20 principales commodities, desde hierro, pasando por tierras raras hasta oro, donde se hace un promedio ponderado y vamos a valorar o ponderar cada píxel a lo largo de esta región. Tenemos aquí, por ejemplo, drenajes bastante interesantes que justo son aquellos que se encuentran dentro de los sistemas de Lagunas Norte y además atravesando el metalotecto del Calipuy. Es por eso que nosotros tenemos esa valoración en este lado. ¿Y por qué en color amarillo? Simplemente porque aquí tenemos colinas o cerros donde no hay formación de sedimentos. Entonces el modelo es de alguna manera bastante restrictivo y simplemente me va a colorear las zonas de influencia donde sí tengo dispersión de sedimentos. Sensores remotos igual, tenemos 3 categorías. La máxima valoración la tienen la combinación de óxidos más arcillas, le sigue óxidos y finalmente arcillas y la ausencia de estas anomalías espectrales. ¿No? El procesamiento geoespacial, como han podido ver, cada variable es representada espacialmente en formato raster, ¿no? Y vamos a realizar este promedio ponderado en la cual cada variable va a ser multiplicada por su respectivo peso que les mostré anteriormente en la matriz de comparaciones pareadas y la suma o el promedio ponderado de las 6 variables me va a generar un último raster o una última capa que no es más que el potencial minero, ¿no? Nosotros vamos a estas opciones en el ArcGIS. Y finalmente vamos a llegar al aplicativo de calculadora de raster. Por ejemplo, acá nos ubicamos en este sector del programa, ArcToolBooks. Vamos a multiplicar cada raster, como lo mencioné, por su respectivo peso y vamos a obtener un nuevo raster ya ponderado, una nueva capa
¿no? Y finalmente la suma de estas capas ponderadas nos va a ofrecer el mapa de potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la secuencia lógica es como se muestra, ¿no? Vamos a utilizar los operadores de multiplicación y suma, vamos a guardar cada raster y sintetizando todo lo mencionado en esta figura, ¿no? Vamos a tener la capa de sensores remotos debidamente multiplicada por su peso, seguidamente la capa de geoquímica, depósitos minerales metálicos, fallas, concesiones mineras, unidad geológica. Ya estas capas han sido multiplicadas y luego hacemos una sumatoria que nos va a dar la superficie probabilística, que no es más que el mapa de potencial minero metálico. ¿Sí? Así quedaría en 2 dimensiones, ya debidamente conjugadas las 6 variables, multiplicadas y sumadas. Y para el caso de rocas y minerales industriales o el cálculo del potencial minero no metálico, vamos a tener, así se vería en 3 dimensiones, la variable canteras, la variable de concesiones, la variable litológica, siguiendo el mismo criterio que les mencioné anteriormente, la variable de accesos, igual, se consideran un orden de importancia en los accesos, desde las vías afirmadas, vías asfaltadas, hasta las trochas de penetración, igual sensores remotos. Hay pequeños píxeles que tienen la máxima valoración, el resto no ofrece información importante. Y así quedaría el mapa de potencial minero no metálico en 2 dimensiones, ¿no? Es así que el mapa de potencial minero que agrupa la información del recurso metálico y no metálico no es más que el promedio ponderado del potencial minero metálico multiplicado por un coeficiente de 0.8 más el potencial minero no metálico multiplicado por un coeficiente de 0.2. Eso en el orógeno peruano, donde existe un potencial predominantemente metálico. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, a la zona de Sechura o en el llano amazónico, pues vamos a tener que los coeficientes van a tener que ser invertidos, mayor peso van a tener los recursos no metálicos y menor peso, 0.2, los metálicos, ¿no? Es así como esta metodología se viene impartiendo en los diferentes gobiernos regionales a fin de que ellos puedan cumplir con el encargo de generar mapas representativos con la debida calidad y representatividad para generar los estudios de potencial minero y dentro del modelo de zonificación económica y ecológica y ordenamiento territorial, ¿no? El INGEMET ha desarrollado un agresivo programa de capacitaciones, incluidos salidas de campo para la toma de información. Supongo que más adelante se va a programar una charla para explicar lo que es la base de datos que manejamos y que pueden ser consultadas por los gobiernos regionales, ¿no? Yo les agradezco por la atención y me despido con este pensamiento. Gracias.